Muy buenas tardes. Reciban un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Filosofía y Teoría del Derecho Contemporáneo, que hace parte del ciclo de capacitaciones en Filosofía del Derecho. Si nos remontamos a lo dicho por el filósofo y teólogo Tomás de Aquino, 4 son las virtudes cardinales que orientan la vida: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Virtudes que sin duda guían nuestro vivir, nuestro actuar y nuestro hablar. Desde la reflexión del ser, la sociedad, la justicia, las leyes, se empieza a construir un pensamiento guía entre la filosofía del derecho y la teoría del derecho contemporáneo, que dialoga en todas las épocas de nuestra humanidad y que en esta crisis generada por la pandemia cobra vital importancia para reflexionar sobre el valor y la importancia de la filosofía del derecho como aplicación pragmática en la búsqueda de la justicia. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación del doctor Carlos Alberto Cárdenas Sierra, abogado de la Universidad Libre de Colombia y filósofo de la Universidad Santo Tomás de Aquino, especialista en Derecho Administrativo y en docencia universitaria, magíster en Filosofía Latinoamericana y doctor en Derecho cum laude de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Además, el doctor Cárdenas es investigador asociado en Conciencias, docente de pregrado y posgrado de diferentes instituciones universitarias, también es miembro de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino y actualmente es líder del grupo de investigación Raimundo de Peñafort de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. También está en escalafonado nivel A de Conciencia. Tan pronto finalice la exposición, nuestro invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Bienvenido, doctor Carlos Cárdenas. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy agradecido por esta invitación a colaborar con la Escuela Lara Bonilla en relación con estas charlas que tienen unas temáticas muy importantes para la actividad judicial. Esto va dedicado a los señores magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, a los señores magistrados de las altas cortes que nos acompañan, a los señores jueces, a los fiscales, a los demás actores del sector judicial, señoras y señores. Bien, la filosofía y la teoría del derecho. Esto nos impone comenzar tratando de distinguir la una de la otra. Una cosa es la filosofía del derecho y otra cosa es la teoría del derecho. Miremos esa distinción antes de llegar a la teoría del derecho contemporáneo. Los significantes son nuevos, los significados son antiguos. Hay que tener en cuenta que los significantes filosofía del derecho y teoría del derecho no son antiguos. No se usaban entre los griegos, ni entre los romanos, ni entre los medievales, ni entre los hombres del Renacimiento. Las dos expresiones son relativamente nuevas. La primera del siglo XVIII, la segunda del siglo XIX. No obstante, los conceptos son antiguos, aunque de manera más clara el de filosofía del derecho. Desde el punto de vista del jurista y jusfilósofo Michel Villé, que afirmaba Aristóteles fue probablemente el fundador de la filosofía del derecho, podemos decir que el concepto de filosofía del derecho es antiguo. Lo que quería decir Villé no es que la filosofía del derecho con su nombre, como lo conocemos hoy, existiera desde tiempos remotos, sino que el concepto como tal de filosofía del derecho, es decir, su contenido, ya existía desde tiempos remotos. ¿Dónde, cuándo comenzó la teoría del derecho? El significante filosofía del derecho fue introducido por el teórico historicista Gustavo Hugo
en su célebre Manual de Derecho Natural como Filosofía del Derecho Positivo 1798, que discute asuntos caros al justnaturalismo racionalista y problemas de comprensión de las instituciones del derecho positivo. Fue Hegel quien aprestigió el término con su celebérrima Filosofía del Derecho 1820. Hasta ahí tenemos claro que el concepto de filosofía del derecho es antiguo, pero los términos son nuevos. La filosofía del derecho que sirvió para bautizar ese concepto solamente surge hasta finales del siglo XVIII y se consolida a mediados casi del siglo XIX. Parece que el significante teoría del derecho es preciso atribuirlo a Rudolf Stammler en sus discusiones con la escuela histórica a finales de 1888, finales del siglo XIX. Aspiraba a una teorización general del derecho superadora de las conceptualizaciones fragmentarias de los aspectos del derecho. ¿Cuáles son los objetos materiales y formales del derecho? Los aspectos formales y materiales del derecho son los siguientes. El objeto material de la filosofía del derecho y de la teoría del derecho es el mismo, la conducta humana. El objeto formal de la filosofía del derecho es toda realidad jurídica condicionada por las pautas generales de la razón práctica. Y el objeto formal de la teoría del derecho es la forma en que se manifiestan las fuerzas políticas capaces de crear derecho. Revisemos un poco esto. El objeto material de las ciencias puede ser el mismo, pero lo que las distingue es el objeto formal. Ahora, en cuanto al objeto material de la filosofía del derecho y de la teoría del derecho como la conducta jurídica, esto es contrastando con la conducta económica, la conducta moral, la conducta religiosa, la conducta política. Entonces, las dos, tanto la filosofía como la teoría, tienen el mismo objeto material, la conducta jurídica. Pero en cuanto a aspectos del conocimiento humano distintos, su objeto formal es distinto. El objeto formal de la filosofía del derecho es toda la realidad jurídica condicionada por las pautas generales de la razón práctica. En el universo de la razón práctica encontramos todas las pautas de conducta, las pautas morales, las pautas religiosas, las pautas políticas, las pautas económicas, los convencionalismos sociales, es decir, todos los órdenes normativos que acompañan al orden normativo jurídico. Y ese es el mundo de la razón práctica y ese es el objeto de la filosofía del derecho en cuanto a filosofía que intenta distinguir las pautas jurídicas de las otras pautas en el mundo del deber ser. Mientras que el objeto formal de la teoría del derecho es la forma en que se manifiestan las fuerzas políticas capaces de crear derecho. ¿Cuál es la forma en que se manifiestan las fuerzas políticas? Pues las leyes, los actos administrativos, las sentencias, los contratos, todas las formas o manifestaciones jurídicas que conocemos. Pero ya vimos que no es solamente las fuerzas políticas. Cuando hablamos de los contratos, nos referimos aquí es a cómo las fuerzas políticas producen normas generales que incluso regulan o reglamentan la actividad privada. A eso es a lo que nos referimos. Entonces nos concentramos especialmente en la manifestación de las fuerzas políticas. Las preguntas. Las preguntas fundamentales de los dos entornos del pensamiento humano son distintas. La filosofía del derecho tiene como pregunta radical ¿qué es el derecho? O, como dirían los romanos, ¿qué es derecho? La teoría del derecho tiene como pregunta radical ¿cuál derecho? Literalmente, quid juris significa eso. ¿Cuál derecho? Es decir, ¿qué se ha establecido como derecho? Ya los teóricos no se preguntan por qué es el derecho, sino tratan de preguntarse más bien ¿cuál es el derecho establecido? ¿Cuál es el derecho vigente? Esos problemas que acabamos de ver, esos dos macro problemas, qué es el derecho y qué se ha establecido como derecho, tienen a su vez unos
subproblemas, que son tres: el problema lógico, el problema ontológico y el problema deontológico del método. Apliquémoselos principalmente a la teoría del derecho. El problema lógico implica establecer cuál es la estructura lógica que nos permite conocer el derecho. La estructura lógica que nos permite conocer el derecho es el imperativo hipotético. El imperativo hipotético encierra siempre una condición: si A, entonces B; si no B, entonces S. El problema ontológico del derecho es que el derecho pertenece al universo del deber ser. Cualquiera diría, pero ¿cómo así que ontológico? Pues sí, el ser del derecho es ser, deber ser. Es decir, está incrustado dentro de las dimensiones propias de la razón práctica y comparte ese terreno con la moral, con la religión, con la política, con la economía, etc. Pertenece a ese universo, al del deber ser. El problema deontológico del método. Nosotros sabemos que el derecho, por lo menos desde el punto de vista de la teoría, surge a partir de las fuentes materiales, luego de las fuentes formales lo delimitan y posteriormente se va transformando con la acción de los actores dentro del mundo jurídico, hasta que surge la teoría del derecho. Para el mundo de la filosofía del derecho es distinto. El problema lógico tiene aspectos que hunden sus raíces en el mundo de la antropología. Entonces no basta con hablar del imperativo hipotético, sino que habría que relacionarlo directamente con un imperativo categórico. Y el problema ontológico también es distinto al de la teoría, al de la teoría del derecho. El problema ontológico, aun cuando pertenece al mundo del deber ser, también tiene aspectos propios del finalismo que llevan al filósofo del derecho a considerar que no tiene razón Hume cuando habla de la falacia naturalista. Y el problema deontológico del método es que implica tener en cuenta que el derecho no solamente nace en el mundo de la legislatura o de la legislación, sino que hay un derecho que puede ser no escrito, que se encuentra más bien implícito en esa idea de hombre que inicialmente se planteó en el problema lógico. Y así se distinguen, digamos, las dos grandes tendencias del pensamiento humano en relación con el derecho. ¿Cuándo se separaron la filosofía y teoría del derecho? En el siglo XIX. Miremos un poco ese espectacular siglo XIX. Tenemos aquí al lado izquierdo de sus pantallas el criticismo kantiano. Vamos a mirar los factores del positivismo jurídico y podemos decir que esos factores son 5: el criticismo kantiano, el positivismo filosófico, la escuela de la exégesis, la escuela histórica, la escuela sociológica. Miremos el primero, el criticismo kantiano. 1724-1804 marca la vida de Emmanuel Kant. Y en la crítica de la razón pura dice lo siguiente: no conocemos las cosas en sí mismas, solo aprendemos los fenómenos mediante las formas a priori de la sensibilidad y las formas a priori del entendimiento. Una norma no puede fundarse en un hecho porque el deber ser no tiene relación con el ser. Esto es de los principios metafísicos del derecho. En el derecho se actúa conforme al deber, eso es de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. En la moral actuamos por deber. Guardemos estos elementos aquí y tengámoslos a la mano. Al otro lado vamos a encontrar el positivismo filosófico. Vana toda actividad del espíritu que pretenda sobrepasar la observación de los fenómenos que se desarrollan en el tiempo y el espacio. Esto es prácticamente son las bases del positivismo filosófico establecidas por Augusto Comte. Estos dos sistemas de pensamiento, el kantiano y el positivismo filosófico, van a servir, digamos, como la base filosófica
de las perspectivas jurídicas que se están dando en ese momento, tanto en Francia como en Alemania. En Francia encontramos la escuela de la exégesis, que ha pensado que el fenómeno que se puede observar en el tiempo y el espacio es la codificación, mientras que Alemania, que tiene un gran debate que está en debate entre Savigny y el formalismo de Thibaut, prefiere quedarse con el espíritu del pueblo, el Volksgeist. El fenómeno o los sistemas jurídicos en su evolución es lo que tienen los positivistas de la Escuela de la Histórica como objeto positivo del derecho positivo. Mientras que a finales del siglo las dos tendencias entran en crisis y tanto en Francia como en Alemania aparece un nuevo fenómeno que es digamos, como la escuela sociológica, que comienza a ver el derecho precisamente como un hecho social, producto de la conciencia colectiva y de la presión social. Eso va a llevar, de alguna manera, a una ruptura entre las tres tendencias a comienzos del siglo XX. Estamos aquí mirando de dónde surge y cómo se consolida la teoría del derecho. El siglo XIX prácticamente es la ruptura con el justnaturalismo. Ya la codificación que se consolida en Alemania con el Código Prusiano y que defiende Thibaut contra Savigny y el Código Napoleónico de 1804 son prácticamente grandes ejemplos de la ruptura con el justnaturalismo, y al romper con el justnaturalismo se rompe con la filosofía del derecho. Hegel está presente, pero Hegel, él con su eticidad está a favor de Thibaut, a favor de la codificación, y rompe de manera abrupta con los miembros de la escuela histórica e incluso llega a insultarlos. El positivismo jurídico del siglo XIX. El positivismo jurídico del siglo XX, como lo acabamos de ver, el del siglo XIX ha roto con la filosofía del derecho. Entonces la filosofía del derecho se convierte como en una especie de fantasma que queda prácticamente como un discurso propio de filósofos que se encargan de la filosofía general. Y el discurso de los filósofos que van a mirar el derecho, digamos desde lo que ellos llaman la ética, no va a penetrar en la ciencia del derecho y va a penetrar de pronto por ahí en la sociología, especialmente cuando la filosofía madura en la axiología, sí, en el discurso sobre la estimativa, que es un gran discurso de la ética general. Y entraría aquí al mundo de la sociología como ciencia. Entre tanto, a comienzos del siglo XX se va fortaleciendo la ciencia del derecho, en cabeza especialmente del formalismo de Hans Kelsen, que tiene bases voluntaristas y que echará las bases, que partirá de la jurisprudencia de conceptos que viene de finales del siglo XIX, duramente criticada por Rudolf von Jhering. El finalismo de Jhering, que está muriendo con él en el siglo XIX, queda ahí como un discurso que rebota prácticamente de la ciencia del derecho, no la penetra, pero sirve para fundar también a comienzos del siglo XX la jurisprudencia de intereses en cabeza de Philipp Heck. Entre tanto, los abogados que pensaron que el derecho era un hecho social y que estaban convencidos del espíritu del pueblo como lo pensaban los de la escuela histórica, quedaron relegados del mundo de la ciencia del derecho y se considera que no son juristas y van a parar al mundo de la sociología como ciencia. Allá son mandados por Kelsen. Kelsen lo dice muy temprano en la teoría pura: una cosa es la ciencia del derecho y otra cosa es la sociología como ciencia. Que se vayan para allá los sociólogos. Entonces ellos, no obstante, intentan decirle a Kelsen y la realidad jurídica y los hechos jurídicos ¿qué? Y envían su discurso, pero rebota igualmente y queda solamente por fuera el asunto de la realidad jurídica y los hechos del mundo de la ciencia del derecho. Aquí hay un problema de autopoiesis o de autorreferencialidad. El significante, que sería la norma jurídica,
tiene como concepto el contenido de la norma jurídica, que sería su validez, y como referente la misma norma jurídica. Eso se llama autorreferencialidad, y en eso incurre la ciencia del derecho. Pero no había otra forma de echar las bases epistemológicas de la ciencia del derecho. Si no fuera por Kelsen, no tendríamos hoy ciencia del derecho, ni tendríamos teoría del derecho que dialogara con filosofía del derecho. Rasgos distintivos de la filosofía del derecho y la teoría del derecho. El contenido de la filosofía del derecho está determinado por una antropología y una ética que iluminan la comprensión de la vida social, origen y materia de la relación jurídica. Los temas centrales de la filosofía del derecho serían la esencia del derecho, que es regulación de la alteridad, el fundamento del derecho, la dignidad de la persona, los fines del derecho, los valores de coexistencia, especialmente la justicia. Esos serían los elementos que componen una filosofía del derecho, y eso sucede es porque la filosofía del derecho está engastada en una antropología definida y en un discurso sobre el deber ser crítico, que sería la ética. Otros rasgos distintivos. El concepto de teoría del derecho consiste en la comprensión, en perspectiva general, del mundo jurídico positivo, compuesto por las instituciones creadas por las fuentes formales, dinamizadas por los operadores jurídicos, palabra que se ha puesto muy de moda hoy y que a muchos no nos gusta. Algunos teóricos atenderán a la influencia de las fuentes materiales, no todos, pero especialmente los sociólogos del derecho. Pero la idea rectora es que todo derecho posee una estructura formal común y que tal estructura se traduce en un repertorio de principios o conceptos fundamentales inducidos de las prácticas comparatistas. Aquí la clave en la teoría del derecho es el derecho comparado, que va a servir incluso para construir las teorías generales del derecho. Otros rasgos distintivos. La filosofía del derecho ha sido preocupación de filósofos profesionales especialmente. La teoría del derecho, de juristas, profesores o prácticos reflexivo-críticos. La primera, la filosofía del derecho, tiene un énfasis deductivo y está comprometida dentro de un sistema o cosmovisión. La segunda, un énfasis inductivo y no tiene forzosamente compromisos a no ser con las exigencias de una determinada tradición jurídica. Las teorías generales del derecho no abarcan a todos los estados o culturas, ni consideran tampoco todas las épocas, sino las tendencias contemporáneas. La teoría pura del derecho, por ejemplo, vale tanto para el ámbito cultural occidental, especialmente influido por el derecho romano. Más rasgos distintivos. Es preciso anotar que a veces se distinguen dos filosofías del derecho, la de los filósofos y la de los juristas. La primera eminentemente ética, la segunda principalmente epistemológica, es decir, interesada en explicar las condiciones de validez de la ciencia del derecho. Esto es para precisar también que prácticamente hoy se consideran como casi sinónimos los términos filosofía y teoría. Para hablar de lo que se llama hoy teoría del derecho, también se puede referir con el término filosofía del derecho. Por ejemplo, la filósofa del derecho Carla Farali, ella tiene un texto de filosofía del derecho contemporáneo, que nosotros traduciríamos de acuerdo con esta conferencia por teoría del derecho contemporáneo. ¿Cuándo se reúnen nuevamente la filosofía y la teoría del derecho? Nosotros acabamos de ver que las dos se separaron en el siglo XIX y ha habido una larga separación, casi de 100 años, si no más. Y se reúnen es precisamente cuando aparecen estos aspectos que quedaron en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos a su derecha Auschwitz, tenemos el proceso de Nuremberg, tenemos Hiroshima al lado izquierdo y tenemos el proceso de Eichmann, que fue documentado por la gran filósofa Hannah Arendt. Tenemos estos elementos que nos muestran que algo le pasó a la humanidad y que puede haber un derecho vigente, pero como diría Gustav Radbruch, y esa es la sentencia de él, puede haber un derecho supralegal que declare prácticamente ilegal
el derecho legal, el derecho vigente. Entonces, ¿es derecho vigente el derecho nazi? Sí, puede estar vigente, pero desde la perspectiva de Radbruch es un derecho abiertamente ilegal con base en una norma supralegal. Y lo mismo pasa con Hiroshima y Nagasaki. Lo mismo pasa con Auschwitz y lo mismo pasa con todos los crímenes de guerra de todas las épocas. Tiene que haber un derecho supralegal que sirva para criticar ese derecho vigente. Entonces, ahí se ve, digamos, cómo la teoría del derecho tiene sus límites. Si la teoría del derecho parte del derecho vigente, de lo que se ha establecido como derecho, y no se pregunta por qué es el derecho, pues se puede incurrir en la idea de que el derecho vigente es perfectamente legal y que no hay nada por encima que pueda servir para criticarlo. Y eso es muy grave porque quedaríamos ante un derecho cerrado que admite, por ejemplo, el racismo, la exclusión, etcétera. Este es el panorama actual que hay entre la filosofía del derecho y la teoría del derecho. Estos son los rasgos del diálogo y la mutua ayuda. Miremos nuevamente cuáles son los aspectos que componen la filosofía del derecho. Primero, una idea del hombre que sirve para establecer el mundo del deber ser del hombre ideado. Y ese mundo del deber ser seguramente que va a condicionar las relaciones humanas en la vida social, pero la vida social también al mismo tiempo dinamiza una idea del hombre y dinamiza un mundo del deber ser. O sea, la ética tiene al final esa doble vía. Es construcción social, pero también es crítica de esa construcción social a partir de una antropología definida. Y a eso es a lo que se dedican los filósofos del derecho. Por ejemplo, miren ustedes John Rawls. John Rawls, en A Justice Theory, él quiso que se reformara el contrato social. Ya lo había reformado Jeremías Bentham con la regla principal del utilitarismo, el mayor placer para el mayor número. Pero el grave problema de esa reforma del contrato social es que los que se sientan a negociar en el contrato social, pues van a buscar en el contrato obtener las ventajas que les permite precisamente la negociación, el ser negociadores. Y John Rawls va a decir, no, no puede ser. En la situación básica de la sociedad, en el nuevo contractualismo de John Rawls, es necesario que los que se sienten a la mesa a negociar lo hagan tras un velo de ignorancia. Justice and Fairness, algo así como que lleguen a una idea de justicia como imparcialidad. Y para lograr esa imparcialidad, cada uno antes de negociar debe desprenderse de todas las condiciones que le permitirían tener ventaja luego de contratar. Entonces, para eso se establece lo que llamó John Rawls el velo de ignorancia, que tiene que ser muy grueso, por supuesto, para que se puedan sentar todos a la mesa a negociar los principios de justicia que van a regular la realidad después del contrato. Entonces, esa es la gran reforma, y eso lo hace él como filósofo, mirando la vida social a partir de una antropología, él mismo lo dice en esa teoría de la justicia. La antropología de él está muy marcada por la antropología liberal de los grandes filósofos Rousseau, John Locke y Kant. Esos son sus tres grandes filósofos de cabecera. John Locke, Rousseau y Kant. Con base en esta antropología, él establece un discurso crítico del contrato social vigente, que es el utilitarista, revisa la vida social y establece unos principios de justicia que van a definir toda la estructura básica de la sociedad en ese contrato nuevo que propone John Rawls. Ese es un ejemplo, ¿no? Por otro lado, tenemos aquí al frente, digamos, las bases frente a los cuales se crea la teoría del derecho. Tenemos las fuentes materiales del derecho, especialmente las costumbres dadas, los usos, etc. Tenemos las fuentes formales, que al mismo tiempo reconocen la existencia de las fuentes materiales y formalizan las fuentes materiales. Tenemos el trabajo de todos nosotros, los operadores jurídicos. Y
con base en estos elementos se construye lo que se llama la teoría particular de una ciencia, la teoría particular de, por ejemplo, del derecho laboral, la teoría particular del derecho penal, la teoría particular del derecho administrativo, la teoría particular del derecho público, etc. Y si dialogamos con varias teorías de estas y al mismo tiempo hacemos teoría del derecho comparada, podemos de pronto llegar a establecer una teoría general del derecho. Miremos un poco, pongamos un ejemplo del caso de Luigi Ferrajoli. Él es un penalista muy importante en Italia que hace de alguna manera sociología del derecho penal y se dedica a la criminología y conoce muy bien las fuentes formales del derecho en el mundo del ámbito penal. Y él es también magistrado, es juez, es litigante. Y al mismo tiempo él va descubriendo que hay que establecer, digamos, una teoría del derecho penal garantista, que supere, que me complete mejor lo que decía Franz von Liszt, que el derecho penal era la carta magna del delincuente. Tiene que ir más allá, tiene que ser un derecho incluyente, un derecho penal incluyente, contra las perspectivas alemanas del derecho penal del enemigo, por ejemplo, cosas de ese estilo. Entonces, el derecho garantista, el derecho penal garantista queda aquí, guardado. Pero Ferrajoli sigue evolucionando y luego establece un derecho constitucional garantista, un derecho laboral garantista. De repente él dice, no, yo tengo que elevarme un poco más y llega a establecer una teoría general del derecho en una obra que se llama Principia Juris. Tres gordos mamotretos que van a consistir prácticamente en la formulación de una teoría general del derecho más allá del garantismo, que es el manifiesto de Luigi Ferrajoli. Prácticamente es la teoría general del derecho de Luigi Ferrajoli. De la misma manera han actuado otros. Pero esto pone a Ferrajoli en la capacidad de dialogar con todos los filósofos del derecho. Los rasgos del diálogo y la mutua ayuda. Entre la filosofía y la teoría existe intersección cada vez más amplia, porque los teóricos han terminado tomando prestados conceptos filosóficos y porque viceversa los filósofos han tenido interés en penetrar en el material teórico. En el seno de la teoría del derecho es preciso distinguir la teoría general como la de Luigi Ferrajoli, Principia Juris, de las teorías especializadas del derecho, teoría del derecho civil, teoría del derecho penal, garantismo penal, por ejemplo, del administrativo, del constitucional, del laboral, del proceso, que pueden ser igualmente transnacionales como la general. Las tres tendencias del siglo XXI, el juspositivismo sigue vigente, el jusrealismo sigue vigente, el jusnaturalismo sigue vigente. Jusnaturalismo en cabeza de John Finnis, jusrealismo en cabeza, por ejemplo, de Ferraris, de Mauricio Buchot, etc. O de pronto del nuevo institucionalismo. Y el juspositivismo, pues por supuesto, está en cabeza de Dworkin, de Alexi, y claro que es todas estas tres tendencias son revisadas a partir del término aquo, que es Herbert Hart. Ya no se puede hablar de tendencias puras. Por ejemplo, miremos el caso de Robert Alexi. Él está inscrito en el juspositivismo, pero él se declara a sí mismo no positivista. En una última obra de 2005, él propone eso, que él es un no positivista. Y lo mismo pasa con Ronald Dworkin. Ronald Dworkin, en un artículo que publicó muy temprano en Harvard, él va a decir que todos lo tildan de naturalista. Pues él dice entonces en consecuencia que es naturalista, pero la verdad es que es un buen positivista. Entonces, ya no hay ahora los del institucionalismo que yo mencionaba, que son el neoinstitucionalismo, por ejemplo, el de Neil McCormick. Ellos se consideran entre el jusrealismo y el juspositivismo. Y lo mismo sucede con los jusnaturalistas. John Finnis no es un jusnaturalista puro, él es como Tomás de Aquino, es un jusnaturalista híbrido. Esto debo aclararlo porque Robert Alexi, en la obra que comento, él dice que Tomás de Aquino es un jusnaturalista serio, porque integra dentro del aspecto
normativo el jus positivismo como norma fundamental, la ley humana, por supuesto. Entonces, para el siglo XXI estas tendencias ya no son puras, como sí lo eran durante el siglo XX y tal. Ahora para el siglo XXI no. Miremos un poco las tendencias contemporáneas. Decíamos que el término aquo, digamos, de donde aparece la teoría del derecho, es Herbert Hart. Esto sucede con el concepto de derecho producido en 1960. Miremos la casilla 1 que se encuentra aquí, que es cuando aparece el fenómeno llamado crisis del positivismo. Aquí pasamos del no cognitivismo al cognitivismo, es decir, el derecho tiene que abrirse a los hechos. Hart inspirado especialmente en Gustav Radbruch, por supuesto. A Hart tenemos que ubicarlo necesariamente en el formalismo. Él es el culmen y el máximo del formalismo jurídico, pero al mismo tiempo echa las bases de lo que podríamos decir la crisis del positivismo jurídico, cuando establece, por ejemplo, una apertura a la moral, colocando a la moral y el derecho en una intersección unidos por la justicia, por ejemplo, y establece en su concepto del derecho un derecho natural mínimo. En el número 2 encontramos a Ronald Dworkin y Robert Alexy con la apertura a los valores jurídicos. Echan las bases de algo que Miguel Carbonell llamó el neoconstitucionalismo, que tiene como núcleo precisamente el núcleo de la Constitución Nacional, que son los derechos fundamentales. El núcleo fundamental de todo el derecho está en la Constitución Nacional. Ahí encontramos los valores, los principios, que son claves precisamente para regular las relaciones jurídicas actuales. En el número 3 tenemos la apertura a los hechos. Entonces aparece aquí, por ejemplo, McCormick y el Critical Legal Studies. McCormick como cabeza del neoinstitucionalismo, que parte precisamente de los hechos, él lo llama los hechos institucionales, o el Critical Legal Studies, que inspirados especialmente en las estructuras filosóficas de la escuela crítica, de la escuela de Frankfurt, también parte de la sociedad como compuesta por hechos sociales. Ellos conocen muy bien cómo funciona facticidad y validez en la perspectiva de Habermas. Aquí tenemos también el razonamiento jurídico, que esta es, digamos, el aspecto clave que nos lleva a recuperar la retórica de Aristóteles. Especialmente esto está en cabeza de Robert Alexy y Fibech. Robert Alexy y Fibech están inspirados precisamente en Said Perelman, y ellos consideran que la lógica matemática, la lógica deóntica, la lógica formal tiene que ser reemplazada por la lógica propia de la retórica. Porque es que, como ustedes saben, hay dos lógicas, ¿no? La lógica, llamémosla racional, y la lógica de lo razonable, que sería el mundo de la retórica. Las cosas en derecho son razonables, no son matemáticas. No puede haber resultados blanco o negro, puede haber resultados grises, por ejemplo. Los estudios de lógica jurídica. Estos estudios son muy importantes porque nos dan los elementos para que en la teoría de la argumentación se trabaje de alguna manera las estructuras de la lógica formal, sin perder de vista de que la lógica formal solamente nos presta los operadores deónticos, y los recursos retóricos propios son de la lógica de lo razonable. Entonces la lógica de lo razonable se traduce en el lenguaje propio de la lógica formal, y para eso nos ayudan Setman y Alchurrón, ¿no? Con la defectibilidad y la razonabilidad. Aquí encontramos también a Toulmin, etc. Pero ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene la teoría del derecho contemporánea, ya que no hay propiamente escuelas puras? Tenemos el del multiculturalismo en pugna con el pluralismo, el tema de la inclusión social, el tema de los derechos humanos y el COVID-19, que ya incluso salió de las Naciones Unidas todo un tratado sobre los derechos humanos y el COVID-19, el problema de la bioética, el problema de la informática jurídica, la virtualización del derecho y la inteligencia artificial, y muchísimos más, todos los que se les ocurra a ustedes. Por ejemplo, si hablamos de inclusión social, podemos concentrarnos en una teoría, por ejemplo, feminista del derecho.
Doctora Mary, muchísimas gracias. Muy amable. A usted, doctor Cárdenas, muchas gracias por su muy interesante conferencia, que sin duda nos da iluminación sobre estos temas tan importantes en articulación a la práctica judicial. Vamos con un espacio de las preguntas, doctor Carlos Cárdenas, y la primera es, ¿qué es la tridimensionalidad del derecho? Muchas gracias. Pues bien, la tridimensionalidad del derecho es un término creado por Miguel Reale. Es un gran teórico del derecho, un gran filósofo y teórico del derecho brasileño, que marcó mucho, digamos, el pensamiento alemán en cabeza de Ernst Goldsmith, y también marcó el pensamiento italiano en cabeza de Norberto Bobbio. Y consiste en lo siguiente, en considerar que si nosotros observamos el derecho siempre va a tener tres dimensiones: una dimensión normativa, una dimensión axiológica y una dimensión social. Y muy buena la pregunta, porque para hablar de teoría del derecho contemporánea, todos los teóricos del derecho contemporáneos, por eso es que no son puros, o sea, no hay realistas puros, naturalistas puros, positivistas puros, porque todos piensan en términos de tridimensionalidad del derecho. Gracias a estos tres grandes autores que mencionamos, Reale, Goldsmith y Bobbio, desde esa perspectiva, ya el derecho no se reduce solamente a la norma jurídica, como incurrieron, por utilizar un término, los formalistas muy a comienzos y mediados, hasta mediados del siglo XX. Muy bien, doctor Cárdenas. Segunda pregunta. ¿Cómo se puede desarrollar el feminismo como propuesta teórica? Muy bien, si me permiten, voy a compartirles algo sobre el feminismo que nos puede dar luces y que puede orientar la respuesta. Este es el feminismo actual. Tenemos grandes autoras del feminismo actual. Comencemos por Robin West, que está aquí en la pantalla derecha de sus computadores. Robin West. Ella ya prácticamente echó las bases de una teoría feminista del derecho. Pero resulta que esa teoría feminista del derecho no está sola. Como West lo reconoce, tiene en cuenta la teoría de la justicia de Martha Nussbaum, la teoría del Estado de McKinnon, la filosofía política y general de Fraser y Pateman. Todas son excelentes teóricas del derecho. Podemos decir lo siguiente, que todo nace con Gandhi, cuando dice Gandhi que la mejor mitad de la humanidad es la mujer. Entonces, las mujeres vienen luchando desde el siglo XIX para acá, en una postura feminista que ha ido marcando dos tendencias feministas. Una feminista tipo Amazonas, en donde la mujer quiere parecerse al varón y quiere tener lo que tiene el varón, algo así. Y otra tendencia, llamémosla más equilibrada, en la cual la mujer reconoce que es mujer y que precisamente por ser mujer tiene todos los derechos y que puede aspirar a todos los ámbitos en los cuales el varón siempre ha estado, ¿no? Ese segundo feminismo va contra la perspectiva hegeliana que todos conocemos, cuando él nos comenta el caso del Lisístrata, si lo recuerdan ustedes. Bien, entonces West echa las bases de una teoría feminista del derecho con base en estas otras teorías, y esa teoría feminista se refiere a una inclusión social que abarca precisamente todas las dimensiones humanas de la mujer profesional, la mujer mamá, la mujer cabeza de familia, la mujer abandonada, la mujer trabajadora, etcétera. La mujer que ha decidido unirse con otra mujer para tener un hogar, por ejemplo, etcétera. Todas las formas posibles de mujer. Y establece, digamos, desde esa teoría feminista del derecho,
principios que llegan a convertirse en una filosofía del derecho porque establece normas éticas en relación con la mujer que los estados deberían cumplir. Entonces yo invito a leer a Robin West. Muchas gracias. Doctor Cárdenas, última pregunta. ¿Cuál es el aporte de Ronald Dworkin a la teoría del derecho? Muchas gracias. El aporte de Ronald Dworkin a la teoría del derecho es el siguiente. Ronald Dworkin, en su debate con Herbert Hart, que se va a documentar prácticamente en Los derechos en serio, precisamente también de Ronald Dworkin, él va a precisar que Hart está totalmente equivocado en el sentido de que el derecho se desata en función de reglas jurídicas, reglas del reconocimiento, reglas de cambio, reglas de adjudicación. Que Hart se equivoca también en el papel del juez, que el juez no puede ser un juez que tenga la posibilidad, digamos, de manera arbitraria y sin tener en cuenta los principios de la Constitución, la solución de los conflictos que se presentan ante su despacho. Entonces, en el Imperio de la Justicia, en obra clásica ya para la teoría del derecho, Ronald Dworkin va a establecer lo que Hart va a llamar el juez Hércules, y eso lo va a recibir jocosamente Herbert Hart como un buen apodo para él. Es un juez que no tiene problemas ni vacíos legales y el tema de la textura abierta no la afecta porque siempre va a tener una respuesta correcta para cada caso. Y eso se debe precisamente a que ese juez es capaz de recurrir a los principios que están en la Constitución Nacional y también porque puede aplicar la ponderación a partir de la fórmula del peso, algo que Ronald Dworkin y Robert Alexy van a trabajar mucho y que en nuestro medio lo hará también el exmagistrado de la Corte Constitucional, Carlos Bernal Pulido. Muy bien, doctor Cárdenas, nuestro agradecimiento especial por este valioso diálogo, explicándonos con claridad meridiana una visión concluyente entre la filosofía del derecho y la teoría del Estado, haciéndonos conocer las reflexiones, ideas y aportes de los grandes pensadores que han edificado el modelo del Estado y del derecho actual, demostrando que los fines de la humanidad poseen un bien común y que el acercamiento a ese bien es un proceso interno de cada ser humano hasta una sociedad organizada, propendiendo siempre por encontrar el camino de la justicia. Agradecimiento también a todos los servidores judiciales y a los distintos actores del sector justicia que se interesaron en conectarse a esta conferencia virtual y desde luego al grupo de colaboradores de la Escuela Judicial. Y como siempre, a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del filósofo y teólogo italiano, precisamente Tomás de Aquino. La ley es la prescripción de la razón ordenada al bien común, dada por aquel que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Muchas gracias, una feliz tarde para todos y para todas.